Ok, wow. Ok, entonces vamos a dar inicio a esta sesión del seminario La formación del analista de Freud a Lacan en su ciclo 2024-2025. La ponencia de hoy va a estar a cargo de nuestra colega José Casalperín, quien es AME, miembro del Foro Psicoanalítico Barcelona, y quien nos va a hablar de la formación del analista y la experiencia analítica. Ella tiene, diría, pues un título un poco más amplio que ahorita seguramente nos va a decir. Entonces, bueno, muchas gracias, José. Adelante. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y agradecerte que me hayas invitado a este seminario, porque habitualmente no puedo participar por ser el día lunes y por tanto doble agradecimiento. Con respecto al título, Formación del analista y experiencia institucional, es cierto que di este título al inicio, ahora lo cambiaría por reflexiones o algunas reflexiones sobre la formación del analista y la experiencia institucional. ¿Vale? Debo decir que son reflexiones de inicio, un primer esbozo, por tanto espero que también a través del debate que realicemos pueda ir afinando más el tema y continuarlo después. Bueno, paso a la lectura para ir más rápida, aunque bueno, tú, Pedro, no sé, me cortas o no Sí, sé cómo. bueno, tiene alrededor de unos 30 minutos, que pues si necesitas un poco más, pues entonces tranquila, Bueno, pues. y también si me... Roser, Roser, muy rápido, no, por favor. No, no, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho leer, pero creo Bueno, que pero es mejor leer, ¿vale? Bueno, vale. empiezo pues y procuraré ir poco a poco. Partí de una pregunta que no me había planteado antes en estos términos. La pregunta es la siguiente. ¿La experiencia institucional relativa a una escuela de psicoanálisis contribuye a la formación del analista o a continuar sosteniendo o continuar sosteniendo dicha formación adquirida fundamentalmente a través de la experiencia personal de la cura, según Lacan plantea, y es conocido y parece aceptado por la mayoría de analistas? Partir de esta pregunta me ha conducido a hacer un breve recorrido en relación a lo que llamamos institucional, la relación de los psicoanalistas con lo institucional y la función y fines de una escuela de psicoanálisis. Y he dicho que era un esbozo, ¿eh? Decir aquí que me he orientado en algunos textos como he vuelto a releer el acta de fundación, la proposición del 9 de octubre, luego un texto de Izkovich en francés que se llama La formación del analista, un texto de Colette que está en un libro de Sociedad y Psicoanálisis que se llama, a ver si me acuerdo, El psicoanalista y lo institucional o algo así. Y luego creo que también será de interés, que ya lo puso en cuanto a la experiencia, elegí dos textos que ya los pasó por la red, entre los cuales hay uno de Rité, que en todo caso ya lo pasaremos más adelante. Haré un recorrido en dos partes. Primero, un breve recorrido histórico, sobre todo en Francia, sobre la formación del analista y las primeras sociedades psicoanalíticas. En Francia, porque en España no he tenido tiempo de revisarlo y además hay poco sobre esto. En segundo lugar, trataré de cuál es la finalidad de estar y sostener una institución analítica. Sostener en el doble sentido. Hay un doble movimiento. Los que formamos parte de una, bueno,
prefiero hablar de escuela, pero bueno, los que formamos parte de una escuela sostenemos la escuela, pero a la vez, ¿qué sostiene la escuela? La escuela también sostiene algo. En segundo lugar, trataré, no, ya lo he dicho. Y en segundo lugar, esto, sostener una institución analítica. Y sobre los fines de la escuela propuesta por Lacan. Si queda algo de tiempo, cosa que no creo por hoy, ¿no? O quizás en el debate, haré algunos comentarios sobre mi experiencia en la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, fundamentalmente en los dispositivos del DEL y el CEIGE. Primer punto, voy por puntos, la formación del analista, igual son cuestiones que ya habéis tratado, está relacionada con el análisis personal, también con la supervisión y el control, el cártel, yo agrego la presentación de enfermos y también me pregunto, porque este es un tema que surgió, si la experiencia en el CIG tiene un rol formador. La formación del analista es la que se obtiene. Perdonadme porque hay una luz un poco baja y es la que esencialmente se obtiene a partir de la experiencia de la cura y asimismo dicha experiencia es la que posibilita devenir analista. En ello están de acuerdo la mayoría de analistas, incluso los que no forman parte de nuestras asociaciones o escuela. Se trata de un punto que ha sido el origen de una concepción de Lacan a propósito de que no existe formación del analista, sino formaciones del inconsciente. Hay un librito que igual ya lo habéis leído, que se llama La práctica de Lacan contada por sus propios pacientes o sus analizantes, y extraigo unos párrafos que me parecen interesantes. Por ejemplo, Patrick Ballas refiere lo siguiente, textual. A Lacan no le gustaba el término de control y menos el de supervisión. Proponía más bien el de lectura en segundo grado. Eso pasaba en la escuela freudiana de París. Si bien el control era una práctica muy extendida, se hablaba poco de ello. No era un imperativo y más cuando Lacan decía, lo que acabo de decir anteriormente, que no hay formación del analista sino formaciones del inconsciente. Todos acordaban en decir que para el analista que se inicia en la práctica, el control permitía un ahorro subjetivo muy importante. Sin embargo, Lacan arrojaba que el pasaje de analizante a analista no es automático y que incluso querer devenir analista después de una cura no va de suyo. Debía ser aclarado. La IPA creo que todavía se está en este esclarecimiento actualmente. La IPA hace la distinción entre el análisis, sigo con Patrick Ballas, entre el análisis terapéutico y el análisis didáctico. Para Lacan, todo análisis, también esto es muy conocido, es didáctico, porque el analizante adquiere un saber, el suyo propio, en la medida en que se trata de su inconsciente, que es incluso su único acervo de saber y se distingue de los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida por cuanto que el inconsciente es inolvidable. Ahora una cita más corta de Mustafa Safwan preguntándose sobre qué es el control. Y él afirmará, textual es lo que viene, en verdad, el control no es útil para aprender qué es el psicoanálisis. El control ayuda a poner en práctica el deseo del analista y, accesoriamente, a que sepa él mismo qué hace al ejercer el psicoanálisis para tener un deseo advertido de alguna manera. Fin de cita.
Añadiría, dicho de otra manera, quizás es lo mismo casi, que la supervisión posibilita mantenerse en lo que llamamos la neutralidad del analista, la construcción del lugar de su enunciación. No garantiza el acto y suele producirse en que un analista, y suele darse, vaya, en que un analista practicante está, hay multiplicidad, está desbordado, desbordada, a veces sorprendido, sorprendida por lo que ha dicho, a veces por la dificultad de diagnóstico que dificulta la dirección de la cura, etc. Hay diversas modalidades como conocemos los presentes. Punto 2. Entonces, pregunta, ¿lo que llamamos institucional es básicamente la vertiente política, teniendo en cuenta que la política incluye la ética, o una política fundamentada y articulada a lo epistémico, a lo clínico, y claro está, la experiencia de la cura o los principios fundamentales de ella? Las concepciones teóricas condicionan el modelo de institución. Estoy siempre en el ámbito analítico, de institución analítica. Primero, refiero algo de Freud. Según él, lo que constituye la esencia del psicoanálisis es su relación con el inconsciente. El criterio de que un análisis ha llegado a su fin es la convicción que un sujeto adquiere en cuanto a la existencia del inconsciente. Y, bueno, es una hipótesis que la sociedad que fundó Freud se basaba en eso. Es una hipótesis a discutir y a hablar, porque no soy muy docta en todo esto. Para Lacan será el momento de pasaje de un analizante al deseo del analista. Un deseo inédito que se produce no a la entrada, sino al final de la cura. Como ya hemos visto, Lacan cambia la concepción de la división entre análisis terapéutico y análisis didáctico. Todo análisis ya incluye lo didáctico. Un momento, La formación del analista, pues, depende en gran parte de la cura analítica y no se limita a tomar acta de la incidencia del inconsciente en la vida de un sujeto. Pero, ¿ello es suficiente para la formación del analista? Si eso fuese así, ¿qué necesidad habría de una escuela o de una sociedad psicoanalítica para la formación? En el caso de una escuela, no existe, como venimos diciendo a menudo, el analista en mayúsculas, un analista tipo o modelo. Hay los analistas. El analista es no todo, y este no todo también está presente en el propio análisis de un analista. También el deseo del analista no es un deseo puro, se cultiva en relación al deseo de otros. Es un constatable, y no sé, si no ya me dirán lo contrario, que muchos analizantes o practicantes del psicoanálisis, y ese fue mi caso también, si bien participan en lo epistémico y clínico de una escuela, se comprometen más tarde, si lo hacen, y en función del recorrido y el momento de la cura, o sea, de su formación como analistas, con la política de una escuela, si deciden formar parte de ella y contribuir a sostener y participar en los dispositivos a través de los cuales una escuela, en este caso la lacaniana, se propone unos fines acordes a la enseñanza de Lacan, que ya lo hemos dicho muchas veces: cártel, pase, intención, extensión y el futuro del psicoanálisis. Punto 3. Las instituciones analíticas, desde su inicio, están marcadas
por rupturas, disoluciones, escisiones. A ese respecto me parece interesante el texto de Rité, que se llama Lógica colectiva, disoluciones y escisiones. Bueno, yo he hecho un brevísimo recorrido histórico por las rupturas segregativas que hubo desde el inicio en Francia. Sabemos o conocemos la multiplicidad también actualmente de instituciones de psicoanalistas, algunas surgidas de divisiones, de escisiones con sus variantes. Para entender las variaciones, hay una propuesta de Colette Soler que pongo a discusión, que ella propone para analizar estas variantes, propone hacerlo en función de una estructura y dice textualmente lo siguiente: una estructura que solo puede ser la del discurso analítico mismo en sus relaciones con los otros discursos. Fin de cita. Lo que se desprende de la historia de la formación psicoanalítica en Francia, así como me parece que en otros países con sus particularidades, no puede disociarse de la historia de cada país, así como de la historia de las instituciones analíticas con sus personalidades y vicisitudes. En Francia, la formación fue una apuesta mayor o principal en las sucesivas, y esto es lo que me interesa resaltar, escisiones en el seno de las sociedades de psicoanálisis. Tenemos el 1953, el 64, que ya sabemos de qué va, el 69, el 2000, el 1998, y luego el 2005, que lo he encontrado, pero no entiendo bien qué pasó en el 2005. Tenemos primero la Sociedad Psicoanalítica de París, que fue la sociedad constituyente de la IPA, que fue fundada en el 26, que será la única sociedad de psicoanálisis en Francia hasta el 1953. He encontrado una cita de este acto fundador, que dice lo siguiente: esta sociedad tiene por finalidad agrupar todos los médicos de lengua francesa que estén en condiciones de practicar el método terapéutico freudiano y de dar a los médicos, es que estoy traduciendo francés, o de proporcionar a los médicos deseosos de devenir psicoanalistas la ocasión de experimentar el psicoanálisis didáctico indispensable para el ejercicio del método. Esto lo he sacado de Mijola. Bueno, es una cita que he encontrado de archivos que él habla. En estos primeros tiempos, la práctica estaba reservada, Lacan, bueno, luego habrá una cita de Lacan al respecto, a los médicos, y la formación parece que estaba centrada en el análisis didáctico. Se decidió, según he leído, en las reuniones de la sociedad, esta sociedad psicoanalítica, designar un comité de formación que examinara las candidaturas y orientara a los candidatos hacia un análisis didáctico. En julio del 34, bajo el impulso de Marie Bonaparte, se creará una comisión de enseñanza y un reglamento de enseñanza inspirado en el Instituto de Berlín. En el 36 se fundó, bueno, es conocido todo esto, una policlínica psicoanalítica que atenderá a algunos pacientes. Eso me resuena a los intentos que ha habido, salvando las distancias, ¿no?, de estos dispositivos que se crearon en su momento en la MP y que también están presentes en los foros de otra manera. Este es el momento en que los analistas didácticos practican, que es bien conocido por todos, 4 o 5 sesiones por semana. Curas controladas, grupos de supervisión y una enseñanza, según he leído, a través de cursos y conferencias. Es decir, que se pone en primer plano de la enseñanza quizás el discurso universitario. Bueno,
La escisión del 53, que condujo a la creación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, cuya existencia será, terminará en el 65. Ahí la cuestión fue esencialmente lo que se puso en juego, la práctica de Lacan de las sesiones cortas. Él no respetaba las normas vigentes, rehúsa modificar su práctica, como conocemos, así como dejar sus funciones de didáctico, teorizando su práctica con el concepto de escansión, que creo que fue en el 63 aproximadamente, el corte de la sesión por parte del analista sobre un significante del analizante considerado por él esencial. Ello desemboca, no sé si es la única razón, en una ruptura en el seno de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. En el 64 se acepta un nuevo grupo de estudios de la IPA que devendrá en julio de este mismo año la Asociación Psicoanalítica de Francia bajo la dirección de Daniel Lagache, que no será reconocida por la IPA en 1965. Entonces es el momento, como conocemos bien, que Lacan y sus discípulos crean la École Freudienne de París, renunciando a su reconocimiento por la IPA y rehusando los principios de la formación. A partir de la fundación de dicha escuela es cuando Lacan afirma en este momento que el análisis no es otra cosa que el psicoanálisis didáctico, suprimiendo el título de didáctico, quizás para esclarecer en su pensamiento el vínculo entre la experiencia de la cura, la teoría y el acceso a la práctica. Es el momento en que formula también el analista se autoriza por sí mismo, que más tarde será y algunos otros. Ahí las supervisiones no son obligatorias, se dejan a la libre elección del analista con el supervisor que quiera. Es el acento puesto, quizás en 1967, sobre el sujeto del inconsciente, lo que le conduce a modificar la fórmula que antes hemos dicho del analista que se autoriza de sí mismo por la fórmula el analista se autoriza de sí mismo y de algunos otros. Es la puesta a punto también en este momento del pase, en el curso del cual el pasante testimonia de su deseo de verificar si ha habido pasaje al analista y ha podido devenir analista a través de los dos pasadores que ya conocemos, no analistas todavía. En 1967, pues, con la introducción del pase, habrá otra división, el llamado cuarto grupo, en desacuerdo con Lacan por este tema y no pueden adherirse tampoco a sus concepciones teóricas y de práctica clínica. No sigo con el recorrido, que a partir de este momento ya es más conocido. Solo destacar la escisión de 1998 en el seno de la MP, entre otras razones por la intromisión del delegado general en la decisión de un cártel del pase, el famoso caso B, sobre la no nominación como AE. En este sentido es que, recomendé este libro de Historia y Experiencia y el Pensamiento Único y también los testimonios del recorrido, el testimonio de Rité alrededor del texto que he dicho y luego también mi testimonio acerca de la experiencia y el momento de concluir. También hay que decir que están múltiples, si alguien quiere contrastar, también están múltiples publicaciones de la misma MP en relación al tema, la escuela 1, etc. Vemos, pues, a través de este breve recorrido que la cuestión de la formación del analista es un tema central en estas rupturas. La historia de la formación
a menudo ha sido también un tema de conflicto en la comunidad analítica. Pero me pregunto, ¿acaso la reflexión en torno a ella no ha sido también un motor en la evolución del psicoanálisis? Lo dejo como pregunta. La cuestión es si, también, ¿no? Otra cuestión es si la existencia de las variantes que hablaba antes, que se dan actualmente, contribuyen o pueden dificultar el porvenir del psicoanálisis. Una de las razones que justifica una institución de psicoanálisis, según argumentan algunos autores, perdón, no lo digo bien, no lo leo bien, o bien puede dificultar el porvenir del psicoanálisis. Una de las razones que justifica una institución de psicoanálisis, según argumentan algunos autores de nuestro campo lacaniano. Entonces, ¿qué orienta la política de una escuela? Decimos a menudo, repitiendo a Lacan, el inconsciente es la política o la política es la clínica. Lo dejo aquí, pero como pregunta. Punto 4. ¿Cuál es la finalidad de sostener una institución analítica? Sostener la elaboración de la teoría y evitar las desviaciones, que parecía que era un propósito de Freud, fundamental, ¿no? Con, bueno, alumnos que salieron, etc. Que se desviaron de la teoría, quiero decir. El riesgo de sostener la institución más que el psicoanálisis consiste tal vez en reducir el psicoanálisis a una psicoterapia como las demás. En la EPFCL y creo que también en la MP es un tema tratado a menudo, sobre todo dados los tiempos actuales. Siempre, pero actualmente creo que todavía más. Según Izkovich, leo textual, una cita de él, la cuestión de la formación del psicoanalista no es solo estudiar cómo estructurar la enseñanza y saber cómo serán las buenas maneras de hacerlo, sino que también implica explorar las consecuencias de dicha formación para el futuro del psicoanálisis. Esto es lo que os decía. Y entonces, fin de cita. ¿Y cuál es la apuesta de la opción lacaniana sobre este tema, que incluye también la diferencia entre una escuela de psicoanálisis y una asociación psicoanalítica? Punto 5. Hay 3 términos para connotar la institución analítica. Hablamos de asociación, de sociedad y de escuela. Colette Soler distingue diciendo que la asociación se basaría en la confraternidad, la sociedad en el saber. Pero claro, hay un saber constituido, ¿no? Bueno, no me meto en esto, en el saber. Y luego está la escuela, perdón, y luego está la escuela para la formación, ¿no? Hablar de escuela, sigo con Colette Soler, bueno, esto es una frase de ella muy corta. Hablar de escuela es hacer referencia a una enseñanza. Aquí yo he introducido también, para ir al Lacan mismo, una cita que encontré, no sé dónde ahora, que lo que dijo en 1957. Estamos, bueno, en el 57. Dice lo siguiente. A la enseñanza psicoanalítica, tal como está constituida institucionalmente hoy en día, estudios de medicina y luego un psicoanálisis, una frase conocida, y luego un psicoanálisis llamado didáctico, hecho por un analista calificado y delegado para ello, le sobra algo prescindible. Y le falta, en primer lugar, algo esencial, sin lo cual yo niego
que se pueda ser verdaderamente, perdón, que se pueda ser un psicoanalista verdaderamente formado. El aprendizaje de las disciplinas lingüísticas e históricas de las llamadas ciencias humanas como la historia de las religiones, etc. Para enmarcar su pensamiento, sigue la cita, en relación con esta formación, Freud, por su parte, reanima este viejo término que me complazco en retomar y recordar de Universitas Literarum. Los estudios médicos, si no inconvenientes, son muy evidentemente insuficientes para situarse adecuadamente y comprender lo que dice el analizado. Es decir, por ejemplo, para distinguir en su discurso el alcance de los síntomas, la presencia de mitos o simplemente para comprender el sentido de lo que dice, cómo se comprende o no el sentido de un texto. Y ya voy terminando la frase. Al menos por el momento, un estudio serio de los textos, y la doctrina freudiana se hace posible por el asilo que le da en la clínica de las enfermedades mentales y del encéfalo de la facultad el profesor Jean Delay. Seguro que habéis oído hablar de él, un psiquiatra que se analizó con Eduardo Pichón y luego él no quiso seguir con el psicoanálisis. Sin embargo, creó una sección clínica de enfermedades mentales en Saint-Anne y parece que acogió, bueno, por lo que dice Lacan, acogió, lo analizó. Rousset, Dime. llevas 30 minutos, si quieres toma unos 5, 10 minutos más y el resto que no puedas decir ahorita lo dices más adelante en el debate, ¿te parece? Vale, sí, es que yo no sé qué tiempo, es un poco largo, sí. Bueno, entonces, hay una frase que sí que os quiero decir, recorto un trozo, pero hay una frase que se me ha quedado un poco oscura, ¿no? Que leyendo a Colette Soler, ella hace una aseveración sobre el grupo analítico que no se rige por el discurso analítico, ya lo sabemos, ¿no? Sino por otras cuestiones. Y entonces dice algo que es lo siguiente, que es lo que, bueno, una institución, digamos, una institución analítica sería una institución analítica que se ocupase del discurso analítico. ¿Qué sería eso? Bueno, no lo digo muy bien, pero la frase es la siguiente. Ya digo que me ha quedado oscura. La posición del saber en el discurso analítico, y eso es lo que me interesa, funda la necesidad de la institución analítica y al mismo tiempo la amenaza. A mí me queda oscura esta frase, agradeceré si alguien la entiende, pero me encontré con una frase de Lacan que quizás me dio una cierta luz, no lo sé. Lacan dice sobre el psicoanálisis y sus relaciones con la realidad, en la página 359 de los otros escritos en francés, dice, hablando del saber, del psicoanálisis, etc. Este saber no es portátil. Claro, en este año sobre el psicoanálisis y sus relaciones con la realidad todavía no debía estar en los discursos. Bueno, no sé. Este saber no es portátil, porque no hay saber que pueda ser llevado por uno solo. De ahí que el psicoanalista se asocie con quienes únicamente comparte este saber que no pueden intercambiar. Y aquí viene esta frase tan manida, ¿no? Bueno, viene después. Los psicoanalistas, no, que además el CIG o el KOE actual, bueno, actual que saliente, lo puso en primer plano. Los psicoanalistas son los eruditos de un saber que no les sirve para dialogar entre ellos. Se trata de un saber rebelde a la dialéctica del diálogo, que no está inscrito en el otro.
solo existe en cuanto opera. Es un saber en acto, pues, pero en su acto el analista no piensa. No es un sujeto como lo es en el diálogo. Este saber no dialéctico no es suficiente para la identificación. No hay otro del otro. Espérate un momento que miro a ver si puedo reducir. Discursos de Lacan. Termino. Otra manera de sostener este saber que no se sostiene, por eso Lacan usa el término de escuela. Este saber, y esto lo dice Colette Soler, el psicoanalista tendrá que inventarlo. Bueno, lo dice Colette Soler siguiendo a Lacan, ¿eh? Bueno, luego tengo otros puntos. ¿Qué me queda? 4 minutos. Sí, más o menos. Vale, Puedes escoger política de ahí. la institución. Es un punto que yo había puesto como 6. ¿Cómo identificar el saber y el saber hacer del analista? Bueno, sabemos que la IPA identifica el saber hacer del analista a través de lo que comúnmente llamamos la identificación al analista, es decir, la afiliación con su propio analista y con el saber hacer de Freud. La escuela, según la propuesta de Lacan, no se propone como un lugar de juicio acerca de los candidatos a devenir analistas. No disocia la formación de la garantía. Una es solidaria de la otra. Ello supone que en el corazón de la experiencia de escuela, así como en el dispositivo analítico, el deseo del analista se sitúa como un punto, tal vez de palanca, de incentivo, a partir del cual la colectividad se apoya. Bueno, eso es a debatir también qué ocurre en nuestra escuela en relación al deseo del analista. ¿Sería o es una escuela un otro, pues, siguiendo esto, que más que validar su política, debe o debería centrarse en crear las condiciones para el mantenimiento y la propagación del discurso analítico, como dicen muchos analistas, y que yo también pienso que está bien? Eso no quiere decir que una escuela pueda suplir lo que el análisis no produjo, o paliar sus déficits, o que sea solo un lugar que atestigue una garantía. En este sentido, Lacan, antes de la fundación de su escuela, dijo lo siguiente en la dirección de la cura y sus principios de poder. De su poder, perdón. Traduzco. Quien no pueda conducir sus análisis didácticos hasta, no sé si podré traducirlo bien, quien no se sepa pues sus análisis didácticos, se virage o saber, quien no sepa conducir, impulsar sus análisis didácticos hasta el viraje en que se verifica con temblor que todas las demandas que se han articulado en el análisis y más que toda otra que fue en su principio de devenir, es que no sé, no lo estoy traduciendo bien. Tiene que ver con las demandas que están articuladas en el análisis, ¿no? Todas las demandas, y la del que fue en el principio de devenir analista. Aquí viene a los... Y que entonces, al final, viene, vence o acaba, no son más que transferencias destinadas a mantener en su lugar un deseo inestable o dudoso en su problemática. Y bueno, y entonces hace una crítica sobre estos analistas
que no saben nada de lo que es preciso obtener de un sujeto para que él pueda asegurar la dirección de un análisis o solamente hacer también una interpretación en el momento oportuno. Bueno, si queréis paro aquí, ¿eh? Yo quería... Sí, pues en el debate pues seguramente puedes introducir alguno de los otros. Vale, vale. Muy bien, gracias, Rousset. Vamos a pasar ahorita a la interlocución. Yo usualmente hago pues un par de comentarios o preguntas, los hago en dos partes. Yo te comento algo, tú comentas lo que tú quieras, responde, y luego yo voy a la segunda parte. Bueno, hay una que yo te había comentado, tú lo cambiaste, pero de todas maneras es interesante, pues el punto del si el psicoanálisis puede ser considerado una profesión. Entonces, bueno, ese es el primero que te pido que comentes, si realmente el psicoanálisis es algo que puede ser considerado una profesión. Hago una comparación, por ejemplo, con el artista. No es que digo que el psicoanalista sea un artista, pero pues hay algo de eso del verdadero artista, si eso podría ser considerado una profesión. O el cura, no vamos a decir solamente el cura que oficia y que toma, que sigue los rituales de su iglesia, sino algo más del verdadero religioso, si eso podría ser considerado una profesión. Tampoco estoy diciendo que el analista sea un religioso ni un cura, ¿no? Ok, eso. En segundo lugar, Puedo responder poco a poco porque... te doy la segunda y yo me detengo, ¿ok? vale. Te doy la segunda y me detengo. La segunda tiene que ver con algo que tú comentabas en la página 2, que las instituciones analíticas desde su inicio están marcadas por rupturas, disoluciones, escisiones. Es algo que es intrínseco a la historia del movimiento psicoanalítico. Yo a veces me he preguntado de una manera silvestre sin investigarlo el por qué. Yo no sé si tiene que ver un poco pues el que a las instituciones psicoanalíticas nos acercamos mucho, que estamos un poco locos, quizás más que en otras profesiones, eso. Por otra parte, el psicoanálisis mismo, en general, produce un cierto efecto desinhibitorio. Es decir, personas que comúnmente, pues, digamos, sería un poco tímidas, se inhibirían de participar mucho, de hablar, qué sé yo, pues después de un poquito de análisis, mucha gente que se suelta. ¿Eh? Y bueno, otras posibles razones que no voy a detallar, pero digo una al final, por ejemplo, el saldo cínico de un análisis, ¿eh? que hace que muchos sujetos, bueno, simplemente pues llegaron sí, a un saldo cínico y realmente son terribles. Hay eso y otro, pues entonces me detengo allí, tú comentas sobre esas dos preguntas, comentario, lo que tú quieras. Yo lo que quiero decir con respecto a esto de la profesión, yo entiendo por una profesión una actividad a la que se dedica una persona, ¿no? Entonces, en este sentido, los que nos dedicamos al psicoanálisis es una actividad, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de, yo qué sé, cuando hablamos de una, por ejemplo, un sujeto se capacita en una profesión con unos títulos X, ¿no? Hace unos estudios X, universitarios, no universitarios, le dan un título, etcétera, etcétera, y esto le capacita para ejercer una profesión. En este sentido, yo creo que la actividad del analista no va por estos caminos. O sea, no me voy ahora a expandir. Aunque también con todo el recorrido, ¿no?, que hace un analista y luego si quiere verificar este pasaje de analizante a analista, ¿no? Y bueno, y el final de la cura, etc., también la escuela da un título, ¿no?, que es el título de AE, y una garantía en la AE. Pero me parece que no se puede comparar a una profesión, digamos, cuando se capacita. Estoy escuchando un poquito interrumpido, Rousset, no sé, como si hay
Sí, poquito de sí, dificultad. los demás Si te puedes también, sí, acercar se escucha más. doble. Se escucha doble, todos los demás también. Bueno, Ajá. esto debe ser la cobertura que tengo en mi despacho, no sé. Pero ¿me habéis entendido lo que he dicho? Sí, O bueno, sea, ahorita, yo por lo menos ahorita te escucho mejor. bueno, lo que yo decía es que me parece que evidentemente no tiene nada que ver una profesión, uno se capacita, ¿no? A que obtiene un título, hace unos estudios y luego ya ejerce con el psicoanálisis, o con la actividad de analista, digamos. Los caminos son muy distintos, los conocemos, digamos. Rosette, quizás habría que distinguir entre el título y la nominación. Dijiste que la E es un título. Sí, no me he Una equivocado. nominación no es lo mismo. Sí, no, tienes razón. Me he equivocado. No, Eh, no, Tengo un apartado por ahí que digo nominación. no es un error, es que puede confundirse. Puede confundirse si uno no profundiza qué quiere decir nominación, ¿es cierto? Que es, Sí, ¿qué es nominación? Bueno, además nominación. Quizás el punto, perdona, Rosa, que te interrumpa, que quizás el punto, pienso yo, central, es que en general una profesión tiene un saber establecido que es dado como, como el verdadero y que implica una serie de procedimientos estándar. En el psicoanálisis, pues sabemos que no es posible, que no hay un saber realmente establecido, único y que tengamos unos procedimientos. Cierto eso. Es lo que quería decir también en relación al saber, ¿no? Ya lo he leído en alguna frase que vosotros habíais postulado en el CIG. El saber es otro, pero y la posición del analista es otra en relación al saber, ¿no? Pero también hay un saber de la doctrina, ¿no? Hay un saber también de la doctrina, bueno, que tiene su importancia. Ahora bien, ¿cómo se deviene analista? No es a través, bueno, es un saber específico, es otra cosa. Oye, es verdad, saber más todo, etc. Pero también hay un saber, en ese sentido. Luego tú hablabas del artista. No sé, yo esto ha salido alguna vez. Hay quien dice que el analista hace un oficio, que es como un artista. Yo esto no lo tengo claro. No lo tengo claro, por tanto no voy por ahí. Y luego, ¿cuál era la segunda pregunta? Es que yo me pierdo con las preguntas. Conflictividad de las instituciones psicoanalíticas, que yo Sí. digo pues que es algo intrínseco a las propias instituciones psicoanalíticas y di pues algunas posibles razones. Pues, Bueno, no sé, yo creo que es justo esta distinción, creo que tiene que ver con la lógica del grupo, digamos, ¿no? Que los grupos humanos, pues ocurren estas cosas. Y creo que hay un plus, que esto a mí me inquietó mucho en una época, ¿no? Que me decía, ahora ya esto no me lo digo ni lo hablo con nadie, porque ya lo he entendido, ¿no? ¿Cómo es posible que los analistas o cómo es posible que los psicoanalistas que se han analizado, ¿no? Se creen estos conflictos, estas obscenidades, etc., ¿no? al contrario, al contrario. Claro, y es un poco al contrario. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me llamaba la atención era también, porque yo creo que lo que Pablo decía es, bueno, hay análisis que terminan con un saldo cínico, ¿vale? Seguramente, no lo sé. No debería, pero bueno, puede ser. Pero también hay el poder de la transferencia. Es decir, la institución analítica, yo me sorprendía mucho en la época de la MP, sobre todo cuando habías tratado con analistas más experimentados, porque yo entonces estaba como AP, digamos, ¿no? Y que, yo qué sé, hablabas con ellos, participabas en una mesa, etc., y luego no te saludaban, ¿no? Por ejemplo, había unos efectos y luego alguien me dijo, bueno, es que
es que un analista más experimentado me dijo, bueno, es que esto es una manera de mantener la transferencia. O sea, se producen, yo esto no entiendo bien, pero se Diría. producen unos efectos muy negativos. Y creo que una escuela justamente, ya que ahora no he podido terminar el texto, una de las cosas que tiene que cuidar, no sé si cuidar, no sé si es la palabra adecuada, pero que tiene que velar para que la transferencia no esté en un solo analista, sino que hay distintos estilos, distintas maneras y que esta transferencia pueda circular, digamos, a través de los distintos estilos. Aunque no estoy respondiendo quizás tu pregunta. Yo no soy, no he leído mucho sobre el tema de los grupos analíticos, pero creo que se produce mayor obscenidad que en otros grupos humanos. No sé si es solo el tema de la transferencia, seguro que hay otra lógica. Tal vez Rite nos pueda ayudar en esto. Sí, yo también lo creo. Está el problema de la transferencia y está el problema de que justamente no siendo una profesión en otras comunidades, la gente está asegurada por un salario, está asegurada, no todas. Mientras que el analista está siempre sobre la brecha también en la supervivencia. Y creo que eso es un factor que nunca se toca y que sociológicamente es importante. Mm. Es Pero un fíjate, grupo que no está asegurado, donde los sujetos no están asegurados de ocupar un lugar. Entonces, para ocupar ese lugar, efectivamente, contrariamente a lo que uno espera, las rivalidades entran en juego más fuertemente que en grupos formalizados, grupos secundarios, como se dice en sociología. Sí, sí, sí. fíjate, hay algo interesante. Yo no conozco mucho el devenir de la IPA, sin embargo, en la investigación previa a la presentación de Rousset, encontré varios artículos. Y un artículo relativamente reciente de la IPA solamente hablaba de 3 escisiones, la llamaban ellos divisiones, no me recuerdo qué nombre le ponían, pero eran solamente la de Lacan, la de Jung y otra más que no me acuerdo ahorita cuáles ponían, que es muy poco para una institución con el tiempo que tiene la IPA. Y pienso que esto tiene que ver precisamente con el final del análisis y el estilo de análisis que impera en la IPA, que busca finalmente la identificación con el analista y que está manejado un poco como una iglesia o un grupo militar, pues una cuestión sumamente estratificada, piramidal, entonces no hay mucho lugar a disensión. Bueno, fíjense, Bruce, si quieres agregar algo más ahorita, yo voy a diferir la segunda parte de mi Hay interlocución. una palabra pedida, Pedro, no sé Sí, si se la sí, das sí, ahora. es lo que voy a decir ahorita. Es que Vale. usualmente yo termino la interlocución que la hago en 2 partes, pero ahorita, como yo creo que ya se despertó el interés por intervenir, yo voy a diferir la segunda parte de mis comentarios y los introduciré más adelante. Entonces, bienvenida Carmen, Carmen Mesa, okay, que es... Sí. ajá, adelante, Carmen. Bueno, gracias, Pedro Pablo. Primero, disculpad la voz que tengo una faringitis bastante Pues fuerte. se A siente ver, una voz un poco romántica, Carmen. Ah, gracias, gracias. Bueno, no sé si alivia el dolor de garganta al hablar, pero bueno, al menos lo embellece. Bueno, a ver, algo se ha dicho, pero a mí lo que me ha hecho levantar la mano es la cuestión esta de que justo en los grupos de psicoanalistas es donde se da como esta obscenidad del efecto del grupo, ¿no? Porque además tanto Rousset como Rite han dicho justo al contrario, que aquí se da más. Me gustaría, o sea, es una pregunta pura y dura, ¿por qué? ¿Por qué al contrario? ¿Por qué aquí más? No sé si lo he explicado. Bueno, adelante, Rosé, si quieres comenta y después le damos, Bueno, no vamos uno por sé, uno. no tengo la respuesta, digamos, Me imagino, pero, me imagino. yo creo que tiene que ver también, bueno,
aparte de una lógica de los grupos, que esto yo, por eso le he pedido a Rite que nos diga algo de esto, creo que también están estos restos sintomáticos y de goce, ¿no?, que quedan, porque hay un incurable, que si no, a ver, que a veces, quizás eso es efecto de los análisis, no lo sé, no, o del punto al que llega alguien que se analiza, que se ponen en juego, también en lugar de centrarse más en lo epistémico, lo clínico. No sé, no debería ser, pero se da. Y, Sí, y sí, esto que ha añadido Rite, que yo no lo había pensado esto, acabo. Esto de que no hay un salario, ¿no? Y entonces las rivalidades aumentan. Yo esto no lo había pensado, pero es cierto que se da. Es cierto que se da. Hay rivalidades en este sentido para atraer transferencias y personas que se analicen. Esto es triste, Ajá. se da. pero entonces esto Hay sería un mercado de equivalente. la transferencia, perdón, interrumpo. Adelante, por Sé que favor. es una expresión que puede chocar a muchos, pero no hay que negar de que hay un mercado de la transferencia Sí, 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 y sí. que las sociedades analíticas están atravesadas más las nuestras, tal vez que la IPA, justamente porque la IPA está más formalizada. Además, Pedro, no te olvides que la IPA, por ejemplo, en Inglaterra podían convivir tres corrientes psicoanalíticas diferentes. La kleiniana, la de Glover, bueno, ya no me acuerdo ahora qué, pero había por lo menos tres tendencias, la de Winnicott. O sea que en la misma institución, paradójicamente, en institución muy jerarquizada, al mismo tiempo había tendencias teóricas contradictorias, contradictorias, diferentes entre sí, cosa que no sucede en las escuelas lacanianas. No. Esto es un hándicap terrible. Por eso yo hablaba también. Un hándicap porque es distinto, digamos, ¿entiendes? Porque en la internacional, sobre todo la británica, mantenía este savoir-faire con político, con grupos con tendencias diferentes en el interior. En cambio, podríamos decir que de alguna manera nuestra escuela es más ortodoxa. De alguna manera, cuidado, ya sé que el término de ortodoxia levanta ampollas, pero tiene una concepción muy fuerte sobre lo que es un analista, sobre el pase, digamos, puestas a pruebas de la práctica analítica mucho más intensa que en cualquier otra asociación analítica no lacaniana. Con lo cual, En la IPA, pues terminó imponiéndose el grupo norteamericano, pues, y bueno, siempre es muy manejado, pues, muy jerárquicamente, ¿no? Fíjense que se puede agregar también en nuestro caso otra razón, nuestro caso quiero decir de las escuelas lacanianas, una razón adicional para ser quizás más conflictivos que otros, es que nosotros apuntamos a la diferencia absoluta. Es decir, nosotros precisamente apuntamos a que cada cual logre identificarse, una identificación con sus síntomas, y eso se pone en juego en nuestra participación en el trabajo institucional, que es el núcleo de lo que nos está hablando Rousset. Nosotros ponemos eso en juego y eso nos crea pues el que siempre ponemos la diferencia en juego. Bueno, antes de darle la palabra a Constanza, pues convoco a Tony y María Antonieta, que con seguridad pues que tiene muchas cosas interesantes que decirnos, y Jorge Escobar, que ha reflexionado mucho al respecto y hemos conversado mucho. Margarita, que también hemos conversado al respecto, bueno, y cualquiera que quiera participar, por supuesto. Bueno, María Constanza del Valle Los. Constanza, Sí, adelante. sí. Gracias, Pedro Pablo, gracias, Rousset, por traer este tema. Tengo malo el internet, se me corta, así que algunas partes escucho cortada, espero que ahora no se me corte. No, quería compartir
también no tomo algo de lo que decía, de lo que han traído recién. Si el analista es una profesión, me parece, eso estoy de acuerdo que no, porque no sería un curso acabado por un otro. Eh, tam- a mí tampoco me parece que se trate del artista o el artista más bien ¿no? Con su obra intenta construir un nombre y es distinto de lo que sería, ¿no? Un analista. Entonces me parece que esa vertiente, digamos, no. También esto, ¿no? Que eh, pensaba que la nominación a E no es un título otorgado por un otro. Creo que el cártel, ¿no? No es un otro en el sentido que viene ahí a, a autorizar, pensaba, ¿no? Algo de esto. Más bien ahí eh, la nominación viene a ser como un agujero, come una partecita, pienso, más que completar o algo de ese orden, ¿no? Más bien, ¿no? Intente, me parece que desde ahí es interesante eh, para pensarlo también en la escuela, come una partecita, sostiene ese no todo de hacer un agujero, nada de, ¿no? Nada de ese otro orden. Em, y con respecto a la escuela, sí, no sé qué, comparto y esto de las transferencias, me parece que por ahí la diferencia es eh, que intentar velar que la transferencia esté en relación al psicoanálisis y no a ese uno, creo que decías así, ¿no? No un uno, ¿no? Creo que esa es la diferencia también en torno cuando uno está en análisis, que es a uno, en cambio en la escuela es al psicoanálisis y cuando uno dice el psicoanálisis yo lo pienso porque si no parece como muy abstracto a, a eso atravesado singularmente por cada uno en la experiencia analítica, ¿no? Que ha provocado ese devenir. Me parece que eso es lo que posibilita esa relación ahí en torno a la escuela de una forma distinta y no a un uno que nos lleva un poco ahí medio ¿no? A no a las diferencias. Bueno, y compartir eso. ¿Mm? Estoy de acuerdo con lo que dices. Lo que ocurre es que también como efecto de grupo, con esto de la transferencia, está la transferencia de trabajo, etcétera, etcétera. Pero es cierto que como efecto de grupo no podemos negar. Sí, sí. Hay transferencias, no diría un 1, así como ocurrió en la MP, que era un 1, que además quería ser un 1 y la escuela una, sino que hay unos no Unos hacia, unitos, ¿eh? Sí, unos sí, sí, unitos. total. Sí, hacia los que las transferencias van más, por lo que sea, porque yo reconozco el valor epistémico de muchos de nuestros colegas, ¿no? A nivel internacional y por tanto, siempre y cuando sea hacia lo epistémico, me parece muy bien. Pero a veces se desliza una política ahí que, bueno, es eso lo que criticaría un poco, no el hecho, ¿no? De reconocimiento hacia muchos colegas epistémicamente son muy buenos, diría. Bueno, solo eso. Pero, sí, antes de darle la Sí, palabra a Tony, comento algo anecdótico pues en relación a esto. Yo he conocido pues algunos foros y recuerdo un foro, no voy a mencionar cuál, pero en el que todos los miembros se analizaban con prácticamente el mismo analista. Y eran analistas que actuaban como uno. Y ahí no habían discusiones, ni disensiones, ni conflictos, no había nada de eso. No había pues, nada de eso. Por supuesto, pues eso no es lo que queremos como una institución analítica. Pero de que ocurren, ocurren. De que hay algunos unitos, los hay, ¿no? sí, sí. Muy bien, entonces, Antonieta, Tony, ¿Me ves, Pedro Pablo? sí, Sí. perfecto. ¿Me oyes? Ok. Bienvenida, Tony.
Gracias, igualmente. Saludos a todos y todos. Mire, bueno, hay una experiencia en relación a la formación en la escuela. Uno, por mi experiencia, sí, yo no puedo hablar mucho por otras experiencias porque he estado solamente en escuela y foro de mi país. Entonces, yo lo que veo que hay una diferencia en relación al tamaño de la escuela o del grupo. Es decir, la escuela, mientras yo estuve en la escuela del campo freudiano de Caracas, el entusiasmo, éramos pocos, de hecho empezamos 12, después llegamos a 25, 30 miembros entre asociados, estudiantes, etcétera, AME, etcétera, etcétera. Pero mientras fue un grupo pequeño, fue muy entusiasta y donde la importancia de la inscripción del trabajo y de la transmisión era lo que animaba el grupo. Entonces, el grupo realmente tenía un dinamismo y unas relaciones entre los miembros muy gratas, sobre todo porque estábamos inaugurando un campo en un país que no se hablaba casi de psicoanálisis y mucho menos en psicoanálisis lacaniano, porque nosotros fuimos los que introducimos en la sociedad el psicoanálisis lacaniano. A medida que ese grupo fue creciendo, también hubo una cosa que a mí me parece que fue muy perjudicial, que fue una creencia en el saber, un saber que se fue haciendo muy rígido, muy competitivo, y un desprecio generalmente por el que sabía menos. Por ejemplo, muchos de los que cuando hacían actividades de tipo de presentación clínica, ¿qué pasaba? Los que sabían, entre comillas, despreciaban tanto los errores, había una actitud que mucha gente dejó de participar y se hizo un proceso de inhibición en relación a las presentaciones clínicas, por ejemplo, o animarse a crear participar en un seminario, etc. Bueno, eso llevó a una rigidez en relación a quién sabía y quién no sabía, y entonces aparecen estos unos de los cuales ustedes están hablando. Luego vino toda la ruptura del año 98 y se rompió, se disolvió la escuela del campo freudiano. Yo me pasé para los foros y ya. Los foros siempre, el foro de Venezuela siempre fue un foro pequeño y se mantiene como un foro pequeño. Entonces las relaciones entre los miembros más bien es de apoyo porque realmente se necesita, hay mucho trabajo y hay pocos. Entonces realmente nadie quiere absorber ni el trabajo ni el saber y yo creo que circula mucho mejor. Siempre hay las características personales, por supuesto, pero cuando es un grupo pequeño y que no se rigidifica, bueno, se tolera más las diferencias y se acepta más la diferencia. Yo creo que esa es una diferencia cuando tú tienes un grupo, una escuela de 60, de 80, de 100 miembros, un grupo, un foro que tiene miembros de escuela muy poquito. Entonces eso hace una diferencia. Pero yo creo que es tan importante sostener el ambiente de creatividad. El ambiente no es un problema. Creo que es muy bueno que nosotros no tengamos disidencia en relación a la concepción de lo que es un análisis, de lo que es el pase, cómo se hace un analista. A mí me parece eso es mucho mejor que tener como las escuelas, la escuela inglesa, la escuela winnicottiana, la escuela no sé cuánto. Me parece que yo no me acostumbraría a trabajar así. Yo creo que ahí el psicoanálisis lacaniano, tal como nosotros lo queremos, pues tenemos que construir sobre eso. Pero permitir que haya creatividad, permitir que haya iniciativa, permitir que nadie es dueño de todo, yo creo que eso hace una gran diferencia. Y el entusiasmo por la inscripción del trabajo y la difusión y la transmisión. Es decir, porque no estamos ahí porque alimentamos un saber para cada uno, sino que justamente ese punto de la iniciativa yo creo que no se debe perder. Apagar las iniciativas, apagar la posibilidad de la creación de espacios de trabajo, espacios de trabajo distintos, ¿no? A veces que los formales que se reciben tienen que ser nada más que esto, esto, esto. Yo creo que hay gente que puede tener iniciativa para formar un seminario fuera de lo que está como establecido. Yo creo que permitir la creación y la iniciativa da mucho ánimo para mantener y animar a otros a participar en un foro y después en una escuela. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias, Tony. Rousset.
comentarios. No, añadiría lo que dice ella, la cuestión de la crítica también, ¿no? Que puede haber disensiones, que a veces hay pocas disensiones respecto a, o bien si las hay, pues hay analistas que se retiran. Que se retiran, quiero decir, que siguen formando parte de la institución analítica, pero se alejan, digamos, a su localidad. Digo esto porque, bueno, como esto se está grabando, no digo más. Puedes hablar libremente. Luego, si hay algo que quieres que borre, tú me dices y yo lo borro. Nada, solo esto, que estoy de acuerdo con lo que dices y añadiría también, ¿no? Que de hecho Lacan hablaba de una crítica asidua, ¿no? Bueno, Pero y que luego nunca se lo hacían, pues Lacan, aunque insistía que lo criticaran, nadie lo criticaba, lo cual pues lo perjudicó, pienso yo. de todas maneras tú, Acaban a Lacan también. En una cierta época hay que ver los debates. había, Yo quería decir algo, perdón, Un pero segundo. como no sé Ajá. levantar la mano, pongo la Bueno, mano yo te así. anoto, Rosario. Ahorita Anótame, Rité sí. anotada y entonces después Rosario. Y yo me Sí. autonoto. Yo no levanto la mano porque el Zoom me la tiene jugada. Entonces yo la levanto y el Zoom me la baja. Entonces ¿quieres decir algo más, Rusé? Y después Rité. Sí, solo señalar un punto. Totalmente de acuerdo, por supuesto, con la intervención de Isaguirre, pero la cuestión es la del número, efectivamente. De lo que has dicho, resalto la cuestión de somos un grupo pequeño. Efectivamente, una escuela internacional no tan pequeña. Y Lacan señalaba muy bien que la lógica colectiva que él pretendía implementar funciona para grupos relativamente reducidos. Por supuesto que está la inversión del cártel, por eso lo inventa el cártel. No es una lógica colectiva que fácilmente puede practicarse a nivel de grandes grupos como una internacional. En todo caso, aunque sea, pónganlo en un punto de interrogación. Pero hay que entender lo que es una lógica colectiva, según, digamos, la orientación lacaniana, y cuáles son las condiciones de su ejercicio. Me quedo aquí también, como dice José, todo queda grabado. vale. Ok, Está, tus comentarios, Rusé, si quieres comentar. está bueno lo que es interesante lo que plantea Rité. ¿Verdad? La cuestión del cártel es un grupo reducido. ¿No? Yo quería decir, porque estoy de acuerdo con lo que decía María Antonia, ¿no? María Antonieta. Antonieta, estoy de acuerdo, pero a ver, por mi experiencia, todo es una cuestión de experiencia de cada uno, de cada una, ¿no? Es verdad que hay un acuerdo con respecto al pase, con respecto a aspectos que se van desarrollando, aspectos de la teoría que se van desarrollando, etcétera. Y es mejor eso que no, tú decías, preferiría no estar en una escuela que hubiese, bueno, otros. Pero también es cierto que en el mismo seno de nuestra escuela hay algunos puntos candentes en que se disiente, aunque no sea de una pública clara, ¿no? Pero se disiente en petit comité. Bueno, solo eso. Me paro aquí Bien, también. bien. Bueno, entonces Rosario, y después estoy anotado yo, y luego se sigo disienten fastidiando a mis amigos que le insisto tanto que van a dejar de ser amigos. Jorge Escobar, no te escondas. Te convocamos a que hable. Y Verónica Lobo, que es representante de las nuevas generaciones, a ver cómo ven toda esta problemática. También nos encantaría escuchar. Adelante, Rosario. Bueno, primero agradecer, como siempre, la invitación, Pedro Pablo, agradecer a Tony lo que ha dicho, porque realmente me acordé yo empecé en el año 98, antes de la ruptura, ruptura o separación, o como lo quieras llamar. Empecé en la escuela freudiana con la MP.
empecé a ir ahí porque era lo que una compañera de mi trabajo me invitó. Y resulta que el primer día que fui, que me hizo muchísima gracia, porque me preguntaron, alguien me preguntó, ¿has entendido algo? Y yo lo recuerdo porque, no sé, y una frialdad, una cosa increíble, pero una frialdad como que había no sé, un ambiente muy serio, muy, no sé. Y entonces seguí yendo unos meses y luego alguien que estaba ahí, que me conocía, me dijo que habían empezado con los foros, que había otro sitio que los foros, y bueno, fui a los foros y fue el día y la noche, o sea, completamente diferente. Me sentía acogida, la gente hablaba, se sonreía, porque a veces parece que sonreír es como que, uff, como uno no se puede sonreír, ¿no? Todo el mundo serio. Bueno, hablo del año 98, que ya llovió. Entonces, bueno, ahora no sé cómo estarán, pero yo no los he vuelto a ver, pero parece que siguen así de serios. Era eso nada más y dar las gracias, ¿no? Para poder permitir también expresar esas cosas que me imagino que mucha gente lo habrá pasado. Y por favor, si lo puedes cortar o no, como quieras, Pedro Pablo, sino que esté ahí, que se escuche, no cortarlo. Bueno, fíjense que tiene que ver algo con el estilo que se instaló en este seminario, que es promover que participe en todo. Y aquí nadie, o sea, he hecho todo el esfuerzo posible en que nadie se busque como establecerse como dueño de la verdad, que haya un respeto absolutamente por todo el que intervenga. Eso ha sido una norma y eso ha contribuido a que se forme un ambiente agradable en que este espacio en que nos encontramos virtualmente, eso pues me da la impresión pues de que en general es lo que han dicho, pues que se sienten bien. Agrego una cosita nada más, mire, que varias no asistieron hoy porque están regresando de Toulouse. Julieta López Liato todavía está en Francia, Matilde y Dulos Camón están viniendo y otros más que me avisaron, pues están viniendo de allá. Voy a diferir mi intervención para después de Tony y de Margarita. ¿Okay? Entonces, me anoto después de Margarita. Adelante, Tony. No, es que me acordé que me había olvidado decir que el problema también de las escuelas es las personas y el funcionamiento. Claro. Entonces, Lacan decía que menos en las personas y más en el funcionamiento, pero creo que en estas escuelas grandes, en las sociedades, grupos tan grandes, el funcionamiento es el que yo creo que traba a veces, porque, bueno, ahí es donde aparecen ciertas rivalidades, problemas de amo, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay que cuidar mucho es el funcionamiento, es decir, qué funciona, qué no funciona y por qué no funciona. Pero me parece que ese es un punto, una espina clavada en una escuela donde lo que interesaría es la formación, la transmisión, etcétera. Entonces, creo que donde pondríamos el acento para discutir y para pensar es el problema del funcionamiento. Pero bueno, no es el espacio para hacerlo. Ok. Si quieres, Margarita, Santizo y luego comenta José. ¿Okay? Me Adelante, encanta. Margarita. Hola, buenas tardes. Me encanta que vayan surgiendo ideas. Esto que dice ahora María Antonieta me lo apunto, ¿no? El funcionamiento. ¿Se escucha? Sí. Sí, el funcionamiento. Y que a veces es lo que entorpece. Bueno, Lacan hablaba de la crítica asidua y también de que esperaba más del funcionamiento que de las personas, creo recordar ahora. Aunque mi pregunta apareció en el momento de que se habló de la falta de crítica, de la dificultad, del silencio, de la presencia del presente. Sobre todo yo hablo de Barcelona, que es lo que conozco y es el lugar donde yo estoy. Y llama la atención, ¿no? Este silencio antiguo y que se hace presente.
imposible de dialectizar, imposible de poner palabras. Lo dejo aquí también, pero en fin, yo estoy pensando en eso últimamente. Incluso me viene por momentos una canción que entronca con la historia, una canción catalana cantada en catalán por un cantante que se llama Raimon, y él dice: "Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg". Y yo pienso que esto nos define también como... Dilo en castellano porque sí, sí. no todos entendemos el catalán. Ok. Vengo de un silencio antiguo y muy largo. Es una canción muy bonita que os recomiendo. Ha sido una canción en la época franquista de un cantautor que quería romper precisamente con esto. Y yo pienso que todavía no hemos roto. Y ahora a nivel social lo estamos viendo y constatando. En fin, no creo que sea una cosa exclusiva española, por supuesto, no catalana. Pienso que es una cuestión del sistema mundial en que vivimos. Pero si en las escuelas de psicoanálisis no podemos tomar eso con lo que trabajamos, que es la palabra, es muy sintomático. Lo dejo Gracias, aquí. Margarita. Si quieres comenta, Rusé, y luego entonces vengo yo que me anoté. Bueno, eso de tomar la palabra a veces lleva su tiempo, digamos, ¿no? Cuando quiero decir que depende del momento de la formación, ¿no? Tal como lo hablábamos, pues a veces se producen efectos inhibitorios, como decía María Antonia, o María Antonieta, pero también es cierto que uno mismo a veces le cuesta tomar la palabra hasta que llega un momento que la toma. Y luego no, solo una cosa referida a lo que decía Constanza, ¿no? Que no sé si estaréis de acuerdo, pero a mí me parece que una escuela se debe ocupar, ¿no? de mantener la referencia o de intentar, ¿no? Con esto del funcionamiento que decía también María Antonieta, mantener la referencia al saber y poder hacer de su elaboración una prioridad. Yo creo que esto, bueno, es fácil decirlo, pero luego ocurren cosas. Ya que, no sé qué os parece esto, pero la escuela de Lacan apunta no tanto a priorizar la institución, sino el discurso, ¿no? Al que sirve. ¿Estaríais de acuerdo con esto o no? Sí, claro. A ver, ¿cómo lo dijiste, Rusé? Sí, que la escuela de Lacan no apuntaría tanto, es que esto lo tenía escrito también, no a priorizar la institución, sino el discurso al que sirve. La circulación de los Ya. discursos. Eso. Eso es muy importante, porque la institución no se rige por el discurso analítico. Claro. El discurso analítico se rige la cura, pero no la institución. Entonces, en cambio, la institución puede permitir la circulación de discursos que permita mantener el discurso analítico como apertura posible. Pero no es una ilusión pensar que la institución puede funcionar según el discurso analítico. Claro, esto es lo que apunta. Es la confusión que se hace muchas veces, ¿no es cierto? Lo apunta esto, yo no entendía muy bien esto, sí, sí. Ok. Bueno, entonces tomo la palabra que me había anotado. Voy a introducir otro punto que ha sido muy rico, este que estamos debatiendo y que seguiremos debatiendo. Introduzco otro, pero antes hago un añadido más a lo que comentaban ahorita Margarita y otros sobre lo de la crítica. Pues, bueno, yo tengo una larga experiencia en esto de la crítica porque es que para mí es intrínseco el hacer crítica constructiva, digamos así. Es decir lo que pienso. Eso me ha traído muchísimos problemas, pero bueno, es algo que yo no puedo parar, pues. Pero es interesante que en el Foro Psicoanalítico Barcelona, donde estamos Rusé, Margarita y bueno, algunos que no están presentes hoy, hace como año y medio, pues en el momento de renovación de la junta directiva, o para esa época que fue difícil, yo escribí pues un montón de
comentario y crítica a la manera que yo veo las cosas, pues. Pero bueno, es interesante que ahorita que la junta que surgió, que comentó que surgió a raíz de esas críticas, como respuesta a esas críticas, y que también puso en práctica algunos cambios y que dijo explícitamente que era una respuesta a esas críticas. Eso me parece en principio positivo, independientemente de los cambios. Bueno, yo ahorita, como indirectamente me mencionaron, aproveché pues para comentar otras cosas, que es que, bueno, yo pienso que a nivel de los foros la escuela no tiene doliente, que es un punto de fondo. Sí, porque eso de dividirse, la escuela no se dedica solamente al espacio escuela y a coordinar los carteles, eso deja acéfala a la escuela, en mi criterio. Y lo otro es que los colegios clínicos, y ahí introduzco el otro punto, es algo que está fuera de debate y es algo que tiene una influencia enorme en los foros y en la escuela. Entonces, hago referencia, Rousset, a un punto que tú mencionas en la página 3, te cito un pasaje muy cortito, que es que una enseñanza a través de cursos y conferencias. Eso, obviamente, en general apunta a los colegios clínicos. El colegio clínico, en realidad, hay una diversidad enorme en la escuela. Entonces, hay colegios mínimos. En Latinoamérica, absolutamente todos forman parte de un foro, o por ejemplo en Brasil, que hay algunos que jurídicamente son colegios clínicos, pero son al mismo tiempo foros. No hay nada que esté separado. En España, pues hay varios, numerosos que están separados. Francia es otra cuestión, porque aquí en España los colegios clínicos están uno a uno con un foro. Dicho sea de paso, si yo estuviese interesado en Barcelona, en colegio clínico, yo haría otro colegio clínico y nadie me lo podría impedir. Pero bueno, esa es harina de otro costal. En Francia, los colegios clínicos no están vinculados uno a uno con un foro. Hay 4 colegios clínicos que son de regiones. Bien, pero bueno, el punto que quiero introducir realmente en el fondo es que esto de los colegios clínicos, en cierta forma, y lo voy a decir brevemente y de manera brusca, pues para no extenderme. A ver, Freud nunca quiso el psicoanálisis en la universidad. Lo digo así de una manera sin explicarlo mucho, pues no lo digo entonces de una manera precisa. Los colegios clínicos, en cierta forma, entonces resulta que la universidad se metió dentro del movimiento psicoanalítico, porque los colegios clínicos, y yo he conocido unos cuantos, sistemáticamente eso es enseñanza universitaria. Eso es psicoanálisis bibliográfico, referencial. Es la universidad dentro del psicoanálisis. Bien, dejo ahí mi comentario y quiero pedirte, Rousset, para que comentes libremente acerca de ese punto, de la problemática de los colegios universitarios, de los colegios universitarios, que valga mi lapsus, los colegios clínicos y el saber universitario. A ver, primero una cuestión. Cuando dices que yo comentaba lo de cursos y conferencias, esto era en el año 36. Sí, no, yo tomé simplemente tu frase porque me sirvió para introducir este punto. Vale, vale. Bueno, yo aquí lo que diría es, a ver, fue Lacan, ¿no? Quien fundó, quien creó la sección clínica en la Universidad de París 8, ¿no? Vincennes en la época, sí. ¿No? Fue él. Y bueno, la sección clínica, bueno, yo digo sección clínica porque además, como heredera de la, que no es lo mismo, la sección clínica de la MP, que ahora está disuelta, por cierto, a los colegios clínicos, pero a ver, la sección clínica era una manera de transmitir una enseñanza universitaria. Creo que esto incluso, no sé, yo ahora digo de mi memoria, esto habría que hacer una investigación por mi parte porque puedo olvidarme. Yo recuerdo algunos folletos de la sección clínica de Barcelona de la MP donde se hablaba de la transmisión de una enseñanza universitaria. Este es un tema. Es el discurso universitario el que funciona. Yo no digo nada del Colegio Clínico de Barcelona, hablo en general, porque hay una peculiaridad, ¿no? En este colegio
Clínico de Barcelona, que todos conocemos. Eso por una parte. Quería decir algo, se me va el santo al cielo. Bueno, por ejemplo, recuerdo, ahora me viene a la memoria que cuando se formuló ahora voy un poco al pasado, la sección clínica de Barcelona, había un deseo por parte, yo recuerdo habérselo oído a algunos analistas como ya había estado los Karmasota o estaba todavía, había un deseo de formarse en psicoanálisis, transmitir la experiencia de manera organizada y regulada. Esto yo lo había oído decir, no sé, Rite, quizás eso lo conoció más en su momento. Sin lugar a dudas, Oscar ya no estaba cuando se hizo la sección clínica, ya se había muerto, ¿verdad? Ya había fallecido, pero sí, sí. Y Sí, luego, sí. La AMP era muy clara sobre el objetivo de la sección clínica, muy clara. No la hacía pasar por discurso analítico, ni mucho menos, lo hacía pasar efectivamente como una cosa regulada y controlada. Sí. claro, Y que daba título, por otra parte. ¿cómo? Daba título la cuarta, la tetra, la famosa tetra. Que eran 4 años, etcétera. Es decir que, bueno, hay que ver toda la historia ahora. No sé, Pedro, si en los colegios clínicos yo no conozco en profundidad. También está claro, hay la cuestión de los colegios, tú decías la universidad, vale, pero es cierto, yo por ejemplo, me pongo a mí misma como ejemplo, yo conocí el psicoanálisis a través de la universidad cuando estudiaba psicología, porque había varias materias donde se hablaba de psicoanálisis. Ese es otro tema, ¿no? Eso también hay analistas que estaban en la universidad que fueron perdiendo sus lugares, como las instituciones de salud mental públicas, que este es otro tema, porque es un tema de psicoanálisis aplicado a la salud mental o de terapéutica aplicada, ¿no? Pero, digamos, no sé. Y luego en el momento actual, ¿qué ocurre? No, yo en ACCEP solo participo del seminario y luego solo de algún curso introductorio. Entonces, ¿qué me doy cuenta yo? Introducción al psicoanálisis Freud, ¿no? O a Lacan. Entonces, ¿qué me doy cuenta yo? Que llegan participantes que no apenas han oído hablar de psicoanálisis, hay algo que les ha enganchado y entonces a partir de ahí hay que, bueno, no sé, mi estilo es no tanto, no sé, hacerles participar en una especie de seminario, leyendo los textos. No sé, esto lo digo también porque ¿cómo lo harías tú, Pedro? Que se produzca un conflicto a veces entre la articulación de los colegios clínicos, la escuela, etc., y el foro, bueno, puede, ¿no? Pero ¿cómo lo harías tú, los colegios clínicos? Fíjate, te doy dos. Adelante, perdón, termina. Hablo de Barcelona, hablo en general, ¿cómo? Sí, claro. Fíjate, te doy dos referencias, una lejana y una cercana. Una cosa es que, sí, el punto es que Lacan en cualquier espacio que estuviera, comenzando por la sección clínica, era Lacan, no solo por su tamaño, no me refiero a eso, sino a que él creía realmente en lo que decía. El psicoanálisis es intransmisible. Eso es intransmisible. ¿Qué pasa en los colegios clínicos en general y en la enseñanza en general del psicoanálisis? Que se enseña y se transmite. Así se escriba otra cosa, pero lo que se transmite es la idea de que el psicoanálisis se puede aprender como cualquier otro campo de saber y que es una profesión para arrancar por donde comenzamos. Y la referencia cercana que tengo es más cercana en el tiempo y es de ti misma. Y no te voy a referir para criticarte, al contrario, para alabarte. Yo hice este máster de ACCEP, me anoté pues porque necesitaba venirme de alguna manera y la manera era venirme con la visa de estudiante. Entonces, bueno, me inscribí y después que me inscribí, ya había pagado la mitad cuando no necesité ya la visa de estudiante, tenía visa de residente, ya había pagado la mitad, bueno, voy a terminarlo. Pero me recuerdo una clase que tomé contigo
y tú comentabas algo. Estoy en el máster. No ¿Ah? era que yo no estoy en el No, máster. no, es que en el máster, perdón, en el máster hay clases del máster de las cuales tú bien no participas, lo cual me contesta mucho, y hay clases de lo que llaman formación permanente. Entonces tú diste una de esas, formación permanente, y tú dijiste, bueno, yo no soy algo así, ¿no? Como yo no soy partidaria de que eso de que el psicoanálisis se pueda aprender o transmitir dando clases. Por lo cual a mí me gustó mucho, pues, y es una de las razones por las cuales pues te invitamos. Entonces, pero esa idea no la tiene todo el mundo. Hay mucha gente que cree que no, que el psicoanálisis es, y no estoy hablando de los alumnos que de por sí pues la agarran, sino de los que se colocan como, ni siquiera se llaman enseñantes, sino que se llaman docentes, para acomodarse a la doxa general, a la terminología general que hay en la sociedad, porque eso es lo que conviene, llamarse docente o profesor. Entonces piensan, y eso es lo que transmiten, que el psicoanálisis, bueno, como cualquier campo de saber, tú estudias mucho y aprendes unos libros y tomas esos libros como el saber establecido, eso es indiscutible. Y entonces es una tergiversación y una desviación del psicoanálisis, una de las más fuertes que tenemos. Pues. Hay otras, pues, por supuesto. Pues. Bueno, yo lo que diría es que me parece que hay una cuestión que es la posición, no sé cómo llamarlo, la posición del enseñante, que es de analizante. No sé, es muy distinto plantear una clase magistral o bien un seminario en el que se dialectizan las cosas, que los participantes se ocupan de textos y donde, bueno, a pesar de que el psicoanálisis es intransmisible, se puede, ¿no? Se puede dialectizar cuestiones psicoanalíticas como estamos haciendo ahora. Es así como yo lo entiendo. Está bien, entonces. Enseñanza en el psicoanálisis, que ya se hizo todo un seminario interno en Barcelona sobre este tema. Uy, nos llevaría mucha tela. Sí. Bueno, fíjate que tenemos, yo creo, posibilidad de conversar el punto que yo te lo iba a preguntar y tú adelantaste que tú misma tenías dudas de cómo entenderlo, de que la posición del saber en el discurso analítico funda la necesidad de la institución analítica y otra partecita más que yo, ¿te acuerdas? En la página 4, es una cita que hace de algo de Colette Soler que dice que la posición del saber en el discurso analítica funda la necesidad de la institución analítica y también funda su oposición o algo así. Pues. Su amenaza. Su amenaza. Bueno, también yo te iba a preguntar al respecto, pero es un punto interesante, pues, porque fíjate que cuando ella habla del discurso analítico, bueno, yo lo interpreto que está hablando del discurso del analista, porque a veces podemos hablar del discurso analítico en un sentido más general, no necesariamente de los discursos, de los 4 discursos de Lacan, como modos de enlace, de lazo social. Fíjate que en el discurso analítico nosotros tenemos el saber en el lugar de la verdad. Yo creo que el razonamiento de Colette viene por ahí. Estoy especulando, simplemente. Estoy especulando que ese hecho, pues, de que en el discurso analítico el saber está colocado en el lugar de la verdad, que hace necesaria, pues, el que haya una institución para poder discutir, pues, esa verdad. Y dices tú, ¿cuál es la otra partecita? Parte es que es una amenaza también. Que esto es y funda una amenaza, bueno, yo diría porque al final pues no es un saber indiscutible, no es un saber único. Bueno, es una mera especulación, pero que se presta pues los invito a criticarla y a destrozarla pues. No, yo no me meto porque tendría que, ya he dicho que me quedaba oscuro, me he acercado a una frase de Lacan que he encontrado, pero tendría que ir a los discursos y darle una vuelta. No he tenido tiempo de hacer esto. Así que si hay alguien que... Yo quisiera recordar, si me permiten, porque Adelante, a mí siempre me gustó y me sigue gustando, aunque no es muy usual usarlo, es la diferencia que hace Lacan entre el saber referencial y el saber textual.
Sí, sí. Es algo que se ha olvidado eso y es muy importante porque justamente tiene que ver con esta circulación, siendo el saber textual el saber del inconsciente, ¿no? La formación del analista solo por la formación en el inconsciente, y el saber referencial es el saber de la teoría, digamos, el saber establecido, que se puede subvertir, por supuesto, porque no es un saber fijado para toda la vida, no es un saber fijado para toda la vida, pero el saber de la doctrina es necesario en el psicoanálisis también, ¿eh? Es necesario. No hay que hacer del saber una cosa tan intransmisible que se borra toda transmisión de saber. Yo eso no me lo creo, no estoy de acuerdo. Pero la diferencia entre saber referencial y saber textual ayuda a dialectizar un poco esta doble entrada. Con respecto a la sección clínica, lo vamos a dejar de lado porque creo que hay una polémica que es muy particular al Foro Psicoanalítico de Barcelona. Entonces, si uno habla en general es una cosa, si uno habla de cierta, para mí, desviación que se ha hecho en la SEP a partir de la oferta de un título de psicoterapeuta, eso es absolutamente particular al Foro Psicoanalítico de Barcelona. No se aplica a todas las secciones clínicas. Creo que Fíjate. hay que aclararlo. Ok. Para no confundir con todas las secciones clínicas, aunque hay que volver a pensar. Bueno, fíjate que el comentario principal es que la característica general de todos los colegios clínicos es el discurso universitario. El discurso universitario es basarse fundamentalmente en el saber referencial, en el psicoanálisis bibliográfico, ¿no? No mencioné eso tan serio que hay, pues, del colocarse bajo la égida de una federación de psicoterapeutas. No lo toqué porque es muy particular. Pero fíjate, aquí hay un punto de fondo general que toca el mismo Lacan. Depende de los Enrique. enseñantes, pero depende de los enseñantes. Yo eso que lo fijes así en el discurso universitario, yo estoy de acuerdo que en general tiene la forma del discurso universitario, pero también depende de los enseñantes que, como decía Roger, pueden situarse en posición de analizante cuando enseñan y transmiten algo más que el discurso universitario. Claro, por eso digo que en general, no es universal, es general. Bien. Fíjate, antes de darle la palabra a Constanza, hay un punto en que el propio Lacan a menudo es citado, yo pienso de una manera errónea, sacándolo de contexto, cuando él dice que, no me recuerdo de la cita completa, pero es que la ética del psicoanálisis, que es la praxis de esotería. Me corrigen los que la recuerdan con precisión. Entonces, eso da lugar a tergiversaciones, como muchas veces se hace, de extraer algo de Lacan fuera de contexto. Y recuerdo, pues, unos colegas que Jorge Escobar conoce muy bien, que tienen una frase, ¿no? La clínica es la teoría. La clínica es la teoría, pero lo dice en un sentido de quitarle valor, cualquier valor, a el saber que provenga de la teoría, lo cual me parece un extrabrupto enorme, pues. Pero ese es el extremo de decir, no, lo único que vale es el saber referencial, el saber que está en los libros interpretado de alguna manera. Nosotros somos los que tienen la manera de interpretar. Saber clínico, eso no existe. Pues después es algo espantoso, pues, porque todo el saber referencial que tenemos surge de la clínica. Bueno, a veces pues hay más o menos especulación teórica, pues, pero en el fondo, en último término, proviene de la clínica. Bueno, Rite hace la cabeza así de aquí para el Yo lado. muevo la cabeza un poco, sí muevo la cabeza un poco. Lacan dice, el analista tiene que ser doble, el que practica el psicoanálisis y el que reflexiona sobre lo que sucede, digamos, en una dirección de la cura, etc. Bueno, ese es el analista que piensa, no es el analista que actúa como acto analítico, hay que diferenciar. O sea, bueno, se puede decir que ya no es analista, sino analizante, se puede jugar con este giro, pero
cuidado con esta reducción de la teoría a la clínica, yo no estoy de acuerdo. Tampoco. Por ejemplo, Lacan desenvuelve toda su clínica toda su teoría de los nudos borromeos y prácticamente presenta un solo caso clínico, que es Joyce. Bueno, es una clínica que está por Bueno, hacer. un caso clínico que no es caso clínico, que es el No, de Joyce. bueno, pues, da un solo ejemplo de aplicación que él toma como un caso clínico. Lo siento, él lo toma como un caso clínico. Pero la cuestión no está para discutir si Joyce es un caso clínico o no, sino para decir que Lacan se adelanta a la teoría cuando aún esa teoría no está verificada en la clínica. Y por eso hay que hacer una nueva clínica también. Y no hay una clínica borromea, no es lo mismo que la clínica del grafo, por ejemplo. Entonces hay una articulación entre la teoría y la clínica que yo no borraría, pero no estoy de Sí. acuerdo en necesitar que... Estoy de acuerdo, digamos que lo diría, que lo contrario es el que es un exabrupto total. El borrar a la teoría, perdón, el borrar a la clínica, descalificar a la clínica como fuente de la teoría, pues un exabrupto total. Pero sí tiene razón, bueno, Lacan en particular pues era proclive pues a hacer especulaciones teóricas, pues bueno, basado pues en No, todo su sobre la recorrido, pues. estructura, la clínica no es directa, no es experimental, no es... Entonces depende de la clínica, depende vamos a decir, del marco, por ejemplo, de la teoría de la estructura que tiene. Vas a hacer una clínica diferencial o no, diferente o no. Todavía tenemos una clínica que está basada en la clínica psiquiátrica cuando distinguimos psicosis. La estructura clínica final fue algo que heredamos de la psiquiatría. Por Ok, eso. bueno, vamos a seguir con ese punto, no lo hemos agotado. Constanza. No, antes de Constanza, pero Rousseau, sí. la frase que tú decías, que es que me he acordado, está en el acto de fundación y es la ética del psicoanálisis es la praxis de su teoría. Gracias, Rousseau. Bueno, No, Adelante, Constanza. tomo esto de los colegios clínicos. No comparto, Pedro, que seamos tan tajantes, de decir todos los colegios clínicos tienen esta forma. Cada colegio clínico ha ido tomando una particularidad y que se lean y que es necesario leer los textos de Lacan, leer a Lacan, leer a Freud. Pero me parece que ahí está la diferencia de que tenga distintas formas en donde sea un espacio de reflexión, no al estilo universitario de uno que tiene el saber y del otro que no tiene. Me parece que sí es posible en el colegio clínico subvertir algo al modo de cártel, no es la estructura de cártel, pero me refiero a que no adjudicamos desde ahí y también tomo lo que decía María Antonieta hace un poco, es un espacio también para convocar y animar a que cada uno pueda asumir una lectura, un comentario, a animarse. Entonces, espacio para poder pensar también esa formación desde otro lugar y que tenga los espacios de lectura, los espacios de seminario, los espacios de reflexión. Entonces, creo que es posible también un colegio clínico atravesado por otros discursos, pero que pueda sostener y dar lugar al discurso analítico y que es necesario todo ese movimiento de encontrarnos con el texto, de reflexionar y de no adjudicar, ¿no?, que el enseñante es el que tiene el saber, ¿no? En el colegio clínico del Foro de Tucumán hay una estructura abierta donde cada vez se suman y que el criterio por ahí de la propuesta para el siguiente año en armado es justamente desde los textos que queremos leer, que no sabemos, entonces se parte más bien que el enseñante es el que se anima a encontrarse con ese texto que nunca ha leído, siempre desde un compromiso con la teoría y de sostener las diferencias de estilo y también de dónde está parado cada uno en la teoría.
Entonces, no todos están armados de la misma manera y si son necesarios esos espacios de los colegios clínicos enlazados con la escuela, y me parece que la apuesta es poder pensar cómo, manteniendo la diferencia, porque no es lo mismo el foro que la escuela, cómo enganchamos para que abra hacia ahí. Eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo en parte lo dije enfáticamente un poco para levantar polvareda, como decimos en Venezuela. Es decir, yo dije en general, en general. Ahí está un poco lo que dice Rité, que depende del estilo de cada cual, que lo decía Tony también, que depende del estilo de cada cual. Hay gente que no hay manera, si no es, aquí estoy yo soy dueño del saber, y eso es discurso universitario. Hay otros que tienen la posibilidad, pues, de flexibilizar la cuestión más, de colocarse como analizante, fíjate la palabra que tú utilizaste, reflexionar. No todo el mundo tiene la capacidad de reflexionar. Muchas veces simplemente es, aquí está el saber, vengo a decirlo, vengan ustedes a aprender. Bueno, si alguien más quiere intervenir, pues bienvenido. Bueno, como ves, como te dije, Rousset, tu texto nos iba a dar lugar para un debate riquísimo. Adelante, sé que quieres decirnos algo más. Yo quiero preguntarte dos cosas. Una, ¿harás circular el texto de Rité? Bueno, sí, porfa, envíamelo, porque es que recuerda que no lo teníamos a la mano, ¿no? Entonces envíamelo y yo lo distribuyo a todos, ¿ok? No tengo yo este texto y Rité me dijo que si lo encontraba bien, No lo busqué, perdón, lo voy a buscar. Sí, bueno, sí, me lo envían y entonces yo se lo envío a todos los participantes. si no hay que escanearlo y escanear, yo no tengo escáner, no, ¿sabes? Ok, Vale. bueno, ahí vemos, lo que se encuentre, yo ayudo finalmente a hacerlo de una manera u otra. Bueno, la próxima sesión es la semana que viene. No vamos a tener 2 semanas entre una sesión y otra, que como en general tenemos. Recuerden que esta sesión era el 18, pero la Junta Directiva del Foro de Barcelona colocó una asamblea y bueno, varios queríamos participar y entonces bueno, la única solución que encontramos fue moverla. Entonces yo les pido disculpas, pero a los que no tienen nada que ver con el Foro de Barcelona, pero la próxima sesión es el lunes que viene, en donde Jorge Escobar, que hoy nos ha tenido castigados con su silencio, nos va a hablar del tema destitución, institución y destitución. No, perdón, destitución e institución. Que me corrija si me equivoco. Entonces nos veremos dentro de una semana. Muchísimas gracias de nuevo, Rousset, por tu texto que nos ha dado Muchas lugar gracias. a un debate tan bueno y todos tus comentarios. Gracias, bueno, a todos. Rité, Carmen, Adiós. Margarita, muy Gracias. buenas Nos intervenciones. vemos. Constanza. Gracias a todos y a todos. Muchísimas Igualmente. gracias. Muchas Roser, gracias. Bueno, Pedro chao, Pablo y pues. todos. Gracias. Adiós. Y a ti, Adiós. Pedro Pablo, por el estilo que imprimes en este grupo. Fantástico, gracias. Bueno, Nunca mejor gracias, pues. dicho, perfecto. Chao, ese pues, Sí, que estilo sí. me mejores, encanta. pues, y deja de esas travesuras de muchachos, ¿ok? Exacto. Chao, Gracias. pues. Chao.